Alumno Ramírez Navarrete José Antonio, estudiante del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Materia: Derecho Financiero, impartida por el maestro Carlos Rafael Mayorga Santos. Muy buen día tengan todos los que son afortunados de escuchar este podcast, en el que brevemente hablaré y explicaré los principios constitucionales, actividades, funciones, clasificación y estructura propios del presupuesto de egresos. Bueno, empecemos con una breve introducción del tema. Como sabemos, el gobierno requiere recursos para poder cumplir con sus funciones. A esos recursos se les denomina gasto público. La orientación, el destino y el tipo de gasto se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, documento que autoriza la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El presupuesto de egresos especifica el monto y destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, es decir, un año, para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Ahora bien, como desarrollo a nuestro tema, cabe mencionar que el gasto público es utilizado por el gobierno federal con fin de proporcionar servicios educativos y servicios de salud, construir carreteras y viviendas, apoyar el desarrollo del campo, generar y distribuir electricidad, garantizar la soberanía y seguridad nacional, procurar e impartir justicia, desarrollar actividades legislativas, transferir recursos a los estados y municipios, sostener relaciones con otros países y para mantener el costo financiero de la deuda, entre otros. Ahora bien, ¿qué es el presupuesto de egresos? Este es el documento que concentra las partidas en las que el gobierno podrá gastar para satisfacer las necesidades colectivas, pero también es un instrumento que orienta la actividad económica del país. Actividades y funciones del presupuesto de egresos. En el artículo 74 constitucional nos dice que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, en su fracción cuarta, examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la cuenta pública del año anterior, analizar, por medio de su comisión correspondiente, la forma en que se vaya integrando el proyecto de presupuesto de egresos. Esta atribución se ejercerá desde el momento mismo en que se inicie la elaboración del citado proyecto, en el que, excepcionalmente y en los términos de la ley reglamentaria, podrá contemplar programas e inversión pública que duren más de un año, en cuyo caso deberán señalarse los montos a ejecutar en cada uno de ellos. Las partidas así aprobadas deberán respetarse en los subsecuentes presupuestos de egresos. El artículo 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público nos habla que el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación deberá ser presentado oportunamente al presidente de la República por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ser enviado a la Cámara de Diputados. El artículo 25. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá asignar los recursos que se obtengan en exceso de los previstos en el presupuesto de egresos de la Federación, así como los montos presupuestarios no devengados, a los programas que la Cámara de Diputados determine en el propio presupuesto de egresos y además, previa solicitud y autorización de la misma, podrá solicitar los traspasos de partidas cuando sea procedente, dando la participación que corresponda a las entidades interesadas.
Principios que rigen al presupuesto de egresos. Ahora bien, el presupuesto de egresos, como se ha mencionado, no es simplemente repartir los recursos y ya, sino que este, al igual que muchas cosas, tiene una jerarquía, tiene reglas, leyes y algo muy importante que debemos saber, como los principios que rigen a los requisitos que deben normar al presupuesto. A continuación, y según mi investigación, mencionaré algunos y en qué consiste cada uno. Universalidad. Se refiere que es universal, porque este debe contener todos los gastos del poder público. Unidad. El principio de la unidad significa que todo el presupuesto debe estar contenido en un solo documento. Especialidad. El presupuesto de egresos debe detallar las partidas y no otorgarlas de manera general. Planificación. Con base en los planes socioeconómicos que se fijan a mediano plazo, es posible que de manera recurrente en el presupuesto de egresos se señale la consecución de las metas fijadas en un plan de esta naturaleza. Anualidad. El presupuesto de egresos tiene una vigencia anual que rige del 1 de enero al 31 de diciembre. Previsión. Esto significa que el presupuesto de egresos debe estar aprobado, promulgado y publicado antes de su entrada en vigor, para evitar la inactividad de la administración pública. Periodicidad. Este principio está íntimamente vinculado con la anualidad del presupuesto. Significa que es un documento que tiene vigencia por tiempo determinado, el periodo financiero de un año, y que para que el siguiente año será necesaria la expedición de un nuevo presupuesto. Claridad. La claridad se refiere a que el presupuesto sea entendible y pueda ser consultado por los servidores públicos y administradores sin ninguna complicación. Es oportuno señalar aquí que es posible el establecimiento de partidas secretas, pues esto lo permite la Constitución en su artículo 74, fracción 4, pero las mismas deberán ser necesarias, deben ser contemplarse en el presupuesto y serán empleadas por los secretarios mediante acuerdo escrito del presidente de la República. Publicidad. El presupuesto habrá de publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que surta los efectos correspondientes. También, de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución, debe publicarse en el órgano oficial de publicidad de cada entidad federativa. Exactitud. Atañe a que las actividades previstas correspondan a lo que el poder público necesitará para cumplir con sus atribuciones. Este principio hace referencia a lo que los economistas comúnmente señalan como presupuesto equilibrado, lo cual implica que lo recaudado deberá corresponderse con lo que se va a gastar. Exclusividad. En el caso de México, se refiere a que corresponde solo a la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto, pero también tiene que ver con que el presupuesto exclusivamente se detallarán los gastos del Estado y no de ninguna otra índole. Clasificación y estructura del presupuesto de egresos. La formulación del presupuesto de egresos implica conocer la forma en que habrá de financiarse el total del gasto público, es decir, los ingresos, y a partir de ambos se obtiene el saldo, es decir, el balance público. El presupuesto público se formula para los diferentes órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Existen esencialmente 4 formas básicas de clasificar y presentar el gasto público o presupuesto de egresos. Se clasifica en programática. Esta clasificación ordena el gasto público en 2 tipos de recursos. Uno, los empleados para aplicar y ejecutar planes y programas específicos de gobierno. Y 2, aquellos que se utilizan como gastos de carácter general, no asociados a ningún programa específico. Por tanto, las erogaciones se clasifican como gasto programable y no programable. A gasto programable se destina al cumplimiento de
de los fines y funciones propias del Estado. La provisión de servicios de educación, salud, seguridad pública, entre otros. Gasto no programable son gastos destinados a saldar compromisos que por su naturaleza no pueden ser identificados como un programa específico. De hecho, se asocian de manera general a las acciones de Estado y contribuyen al cumplimiento de las funciones gubernamentales, apoyando la actividad financiera del Estado. Clasificación administrativa. Las erogaciones se consolidan de acuerdo en la entidad o unidad administrativa responsable de la ejecución del gasto. A su vez, las unidades responsables del gasto pueden ser agrupados entre grandes grupos: gobierno federal, sector paraestatal o entidades de control presupuestario directo, y las entidades responsables de ejercer el gasto no programable. Clasificación funcional agrega el presupuesto de egresos por tipo de funciones públicas y relacionadas con la prestación y ofertas de bienes públicos. Clasificación económica. El presupuesto de egresos ordena los gastos por objeto del gasto según la naturaleza económica de la erogación sirva para mantener el proceso de operación corriente del Estado o para mantener o expandir su escala de operación, es decir, la infraestructura y patrimonio público. Por tanto, esta clasificación computa con los gastos de dos categorías, mismas que diré a continuación. Gasto corriente. Son las erogaciones que efectúan las entidades de la administración pública para adquirir los servicios y bienes necesarios para mantener en funcionamiento el aparato gubernamental, sus instituciones, entidades y organismos. Gastos de capital. El gasto de capital son las asignaciones destinadas a incrementar el acervo de bienes de capital y conservar los ya existentes. En conclusión, es importante señalar que la principal fuente de financiamiento del presupuesto es la contribución ciudadana por concepto de impuestos, el pago de derechos y productos, aprovechamientos e ingresos por venta de bienes y servicios públicos, y que la diferencia entre estos ingresos y el gasto público, cuando este último es mayor, se cubre con deuda pública, esto es, con los préstamos que el gobierno adquiere. Así, el ingreso anual es igual al monto de gasto público. En suma, el presupuesto de egresos de la Federación es el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realizará el gobierno federal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Gracias.